Hoy queremos hablar esta temática muy interesante que hemos titulado Lo perdí todo por seguir a Jesús. Lo perdí todo por seguir a Jesús. Quiero considerar lo que dice Mateo capítulo 19, verso 16 al verso 22. Mire, ponga atención a esta palabra. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Me llama la atención esta palabra, porque sin lugar a dudas, esta palabra que acabo de mencionar, que acabo de leer, nos relata o nos demuestra lo que habita en muchos corazones en este tiempo. Y es que sin lugar a dudas hay mucha gente que quiere seguir a Cristo. Usted podría decir: no, pastor, yo pienso totalmente lo contrario. No, hay mucha gente que quiere seguir a Cristo. El problema no es seguir a Cristo. El problema es que para seguir a Cristo es necesario renunciar a lo que Cristo demanda que renuncies. Dios mío, hay gente que no se está gozando en esta parte del mensaje. Hay mucha gente que quiere seguir a Cristo, hay mucha gente que quiere seguir a Jesús, porque seguir a Jesús significa que la mano de Dios, la mano poderosa de Dios estará sobre tu vida, que la mano poderosa de Dios estará sobre su casa, que la mano poderosa de Dios estará sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tu trabajo. La mano de Dios estará sobre ti, la misericordia de Dios te alcanzará, la bondad de Dios te perseguirá todos los días de tu vida. Es decir, toda la gente quiere seguir a Jesús. De hecho, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, no era un puñado de gente la que seguía a Cristo, eran multitudes. ¿Por qué? Porque todos quieren seguir a Jesús, pero por supuesto que no todos están dispuestos a renunciar a lo que Dios demanda en su palabra a que renunciemos. Dios constantemente está haciéndole un llamado al ser humano a que renuncie a lo que sea con tal de honrar a Dios. Yo estoy seguro de que en este tiempo Dios está buscando, escuchó eso, estoy seguro que en este tiempo Dios está buscando a una generación que tenga la capacidad de renunciar a lo que sea con tal de servir a Cristo. Dios está buscando y está interesado en levantar a un pueblo, en levantar a hombres y mujeres que estén dispuestos no solamente a asistir al culto el día domingo, no solamente que estén dispuestos a ofrendar, a diezmar. Dios mío, hay gente que se desconectó en esta parte. No solamente Dios está interesado en que haya gente que esté dispuesta a ofrendar, a diezmar, a llevar primicias a su iglesia, a asistir al culto, a la reunión, sino más bien Dios está preocupado por alcanzar a gente que tenga esa capacidad de renunciar si es necesario a lo que sea, porque cuando un hombre renuncia a lo que sea con tal de seguir a Cristo, te aseguro, ese hombre o esa mujer estará caminando en la perfecta voluntad de Dios. Hay cristianos que dicen: pastor, lo que pasa es que a mí nada me funciona. Pastor, lo que pasa es que los proyectos que yo tengo nunca se llevan a cabo, nunca llegan a término. Muchas veces crezco y otras veces me caigo. Unas veces comienzo a avanzar y hay veces que retrocedo. Hay veces que me gozo, hay veces que siento a Dios, pero hay momentos en los cuales no siento absolutamente nada. Mi vida es un vaivén, mi vida es semejante a las olas del mar. A veces estoy afuera, a veces estoy adentro, a veces estoy arriba, a veces estoy abajo. No logro consolidar mi vida cristiana, no logro consolidar
consolidarme en la fe. Lo que pasa es que hay un problema que está golpeando a esta generación de cristianos, y es que la gente cree que seguir a Cristo es sencillamente ir al culto, pero hay cosas que nosotros tenemos que superar en nuestra vida cristiana, y es que Dios nos demanda a que estemos dispuestos a dejar lo que sea con tal de servir a Dios. Hay gente que se desconectó en esta parte, pero no te preocupes, vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Dios está buscando gente que tenga la capacidad de aferrarse a Dios en los peores momentos. Dios está buscando gente que tenga la capacidad de aferrarse a sus promesas, a su palabra, aunque las cosas estén bien o aunque las cosas estén mal. Cuando todas las cosas estén funcionando, tienes que adorar a Dios. Cuando nada esté funcionando, tienes que adorar a Dios. ¿Por qué? Porque me llama la atención a mí una palabra que Jesucristo expresó. Cristo dijo: nadie en esta tierra puede amar a dos señores, porque amará a uno y menospreciará a otro, o amará a aquel otro y menospreciará o despreciará a ese otro Dios. Y me llama la atención lo que Cristo dijo, porque Cristo por un momento comparó a Dios y a las riquezas. Y cuando la Biblia habla de las riquezas, el término original viene o hace referencia, hace alusión a una deidad pagana llamada Mamón o Mamuná, que es el Dios de la riqueza. Y Cristo dijo: tú no puedes amar a Dios y amar a las riquezas. Y mire qué interesante, porque Cristo hace la comparación. No es una comparación que hice yo, es una comparación que Cristo la planteó. Cristo dijo: ustedes no pueden amar a Dios y al mismo tiempo amar a las riquezas. O amas a las riquezas y dejas a Dios de lado, o amas a Dios y dejas las riquezas en un segundo escalón en tu vida. Tú no puedes amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Tienes que decidirte. Tienes que decidirte. Hay una palabra que dice lo siguiente: que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué significa eso? Donde esté tu tesoro, allí estará tu mente, allí estarán tus proyectos, allí estará tu voluntad. Yo he aprendido con los años lo siguiente: nadie va a estar donde no quiere estar. Por eso que tú muchas veces has tenido que renunciar a un trabajo, porque tú no quieres estar en ese lugar donde te incomodan la vida. Tú no quieres estar en un lugar donde no te pagan lo suficiente. Dios mío, hay gente que justo en esta parte está diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Por eso que en muchas oportunidades has tenido que dejar un lugar de trabajo, porque has dicho: no, yo no estoy dispuesto a pasar o a vivir lo que estoy viviendo en este lugar. Yo no estoy dispuesto a permanecer en este lugar. ¿Por qué? Es sencillo. La lógica es sencilla. Nadie va a estar donde no quiere estar. Nadie va a estar donde no quiere estar. Imposiblemente. ¿Quién te va a obligar a hacer algo? ¿Quién te va a obligar a hacer algo? Por más que te obliguen a trabajar en cierto lugar, en cierta área, si tú no quieres estar en ese lugar, no vas a ir, no vas a llegar. No vas a llegar. Nadie va a estar en un lugar donde efectivamente no quiere estar. Y la Biblia dice que donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Cuando tú encuentras un tesoro, allí estará tu mente. Vas a comenzar a pensar en ese lugar. Por eso que a mí no me impresiona que gente se pierda muchas veces meses de una iglesia, de su congregación. Dios mío, hay gente que en esta parte, mira, estás tentado a retroceder, ¿verdad? Estás tentado a desconectarte justo de esta parte. Por eso que hay gente que no se congrega. ¿Sabes por qué no te congregas? No es porque no tengas tiempo, sino más bien la razón es porque no es tu prioridad. Dios mío, la razón es porque no es tu prioridad. No es tu prioridad, no es tu prioridad. Tú no quieres congregarte. Tienes otras cosas en tu corazón, tienes otras cosas en tu mente. ¿Sabes por qué no ofrendas? A no ser que no tengas ningún peso en los bolsillos. Pero ¿sabes por qué no ofrendas? Porque no quieres dar. No es tu prioridad ofrendar. Pero cuando te invitan a comer algo, cuando hay que comprar, cuando hay que renovar el teléfono, cuando hay que poner la cuota para pagar el iPhone 45, no hay problema, para eso hay dinero, pero para ofrendar no hay. ¿Por qué no es tu prioridad? ¿Sabes por qué hay gente que no diezma? Porque no es tu prioridad.
No es tu prioridad honrar a Dios primero, no es tu prioridad. Y en esta hora no quiero entristecerte el alma por lo que te estoy diciendo, sino más bien quiero hablar a tu espíritu, a tu alma, porque hay cosas que nosotros tenemos que corregir a tiempo. Hoy, en este día, jueves 4 de enero del año 2024, 4 de enero del año 2024, todavía tu corazón palpita, el mío también. Todavía tu cerebro, tu capacidad cerebral está en óptimas condiciones para poder recibir una instrucción de la palabra. Y todavía, aprovechando esa instancia, Dios viene y te ministra el corazón. Porque hay cosas que tienen que ser cambiadas en nuestra vida a tiempo. No podemos trabajar en ellas en la eternidad. En la eternidad no vas a solucionar nada de lo que debías haber solucionado en esta tierra. Todo en tu vida tienes que solucionarlo ahora. En este tiempo tienes que arrepentirte de tus pecados. En este tiempo tienes que correr a Cristo. En este tiempo tienes que correr a Jesucristo. En este tiempo, ahora que tu corazón palpita, tienes que colocarte a cuentas con Dios. Porque en la eternidad no puedes hacer eso. Eso se hace aquí, en esta tierra. Y la Biblia dice que donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Allí estará también tu corazón. El problema no está en los horarios de culto que tiene tu iglesia. El problema lo tienes tú, el problema está en tu corazón. Porque no es tu prioridad congregarte. Por eso que hay mucha gente impía, inconversa en las redes sociales, que está predicando, supuestamente, entre comillas, predica en contra de lo que significa el congregarse. La gente dice ahora que no es necesario congregarse. Mira, solamente una persona inconversa te puede decir eso. Hay gente que está predicando ahora que no es necesario ofrendar, que no es necesario diezmar. De hecho, hay gente, tiempo atrás lo escuchaba, hay gente que está atacando el diezmo. ¿Sabías tú eso? Hay gente como ellos no diezman, ellos atacan el diezmo porque les conviene. Les conviene buscar el ajuste para poder decir, no es bíblico diezmar. Entonces, cuando ellos enseñan eso, ¿por qué lo enseñan? Número 1, porque ellos no diezman. Número 2, porque no es su prioridad honrar a Dios. Porque no alcanzan a comprender de que ese dinero que recibes a fin de mes, de que esas posesiones que tú tienes, es verdad, están a tu nombre, pero Dios te las dio. No alcanzan a comprender que cuando tú das algo, el Dios del cielo, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios todopoderoso, el Dios que está por encima de lo creado, el Dios tremendo, el Dios grande, el Dios extraordinario, tiene el poder para sustentarte a ti. El problema no está en el diezmar, sino más bien el problema está en el corazón de la gente. Porque el corazón de la gente está lleno de avaricia. El corazón de la gente dice que cree en Dios, pero en realidad honran el dinero. Cristo dijo, tú no puedes amar a Dios y a las riquezas. Por eso que el mayor desafío para probar la fidelidad de un cristiano, el mayor desafío para probar cuánto ama a Dios, el mayor desafío para poder comprobar si su prioridad en su vida cristiana es honrar a Dios, es cuando el cristiano es probado en sus finanzas, en todo lo que tiene que ver con ofrendas, diezmos y primicias. Dios mío, en esta parte se desconectaron 50. Dios mío, en esta parte se desconectaron 50. Si hay algo que Dios demanda en nosotros, es que podamos estar dispuestos a renunciar a lo que sea. A renunciar a lo que sea, a renunciar a lo que sea. Tiempo atrás lo escuchaba, hay gente que está atacando el diezmo, no sé si usted lo sabía. Usted que vive en las redes sociales, quizás lo ha escuchado, ha visto cómo gente hace algunos posts, algunas publicaciones donde dicen, el diezmo no es bíblico. Mira, yo no sé qué Biblia lee esta gente, pero también no me llama mucho la atención eso, porque es una realidad. Estamos en los postreros tiempos. La gente comenzará a negar la eficacia de la fe. La gente tendrá apariencia de piedad. Habrá gente que se va a presentar delante de ti con apariencia de piedad, pero en realidad va a negar la eficacia de la misma.
Una cosa es que alguien te cite Biblia y te hable de un Dios, pero algo muy diferente es que esa persona haya experimentado el poder de Dios en su vida. Es muy diferente a hablar de Dios a haber experimentado la presencia, el dunamis, el chequiná de Dios en la vida. Es muy diferente. Por eso que esto no se trata de que repita solamente lo que está escrito en el libro, en este libro de tapa oscura que dice afuera Santa Biblia. Esto no se trata de que el predicador se forma sencillamente repitiendo o copiando sermones en internet. No, esto se trata de que la palabra de Dios pueda haber obrado primero en ti. ¿Con qué moral le vas a hablar a alguien de que Cristo cambia, de que el poder de Dios es real, si todavía no has experimentado absolutamente nada de eso? ¿Con qué moral le vas a predicar a alguien de que el poder de Dios es genuino, quebranta la vida, el corazón, vivifica, restaura, sana, liberta, si nunca has experimentado eso? Tiempo atrás, repito, vuelvo a mencionarlo, escuchaba a gente que decía: yo no diezmo porque yo he llegado a la conclusión de que antiguamente se pedía el 10% y ahora mi diezmo es voluntario y yo doy más que el 10%. Son mentirosos, esta gente es mentirosa. Mira, la gente trata de manipular esa palabra voluntario porque en el fondo no quieren diezmar. No quieren diezmar, les complica ese tema, el asunto monetario, les complica ese asunto. ¿Por qué? Porque no puedes honrar a Dios al mismo tiempo y honrar a las riquezas. No puedes, tienes que decidirte. Yo he escuchado predicadores que dicen eso: yo ya no diezmo. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque no están dispuestos a poder entregar de sus finanzas el 10% de lo que Dios les ha entregado a ellos. Ellos no están dispuestos, ellos ven que es mucho, el 10% es demasiado. No se conforman con el 90% que Dios les otorga a ellos. Y Dios te pide solamente el 10%. Ellos dicen: no, porque yo prefiero dar una ofrenda voluntaria y así puedo dar mucho más que el diezmo. Son mentirosos. Mentiroso, tú no quieres dar, mira, ni siquiera el 0,1%. Hay gente que es mentirosa. Mentirosos, manipuladores de la palabra de Dios. El problema es que hay mucha gente predicando sin el Espíritu Santo. Dios mío, tenía que decirlo. Hay mucha gente predicando en las redes sociales. Tienes que aprender a discernir lo siguiente. Mira, existen autoridades eclesiásticas en la iglesia, autoridades de Dios, puestas por Dios, que predican la palabra, que su objetivo es poder trazar la doctrina bíblica. Y también existen en este tiempo youtubers. Por favor, discierne en esta hora. Hay gente que te predica la palabra con la unción de un pastor, de un ministro. Son autoridades eclesiásticas. Y hay un gran porcentaje de gente que no son ni pastores, ni ministros, ni autoridades eclesiásticas, sino más bien son youtubers. Dios mío, anota eso, te va a ayudar, te va a ayudar, te va a ayudar. Y me llama la atención este concepto de mucha gente que está negando el diezmo, porque dicen: yo no diezmo porque el 10% no, yo no me voy a condicionar a un 10%, yo quiero dar mucho más que el 10%. Eso es mentira. Y ellos dicen: yo quiero dar una ofrenda voluntaria. Lo que olvida esta gente inconversa es que cuando el Espíritu Santo entra al corazón de un hombre, el Espíritu Santo controla tu voluntad. Dios mío, el Espíritu Santo controla tu voluntad. Por eso que en Ezequiel capítulo 36, verso 26 y verso 27, la obra que Jesucristo iba a hacer en la tierra, en el ser humano, en todo aquel que conociese a Cristo, en todo aquel que recibiese el evangelio, en todo aquel que recibiese el perdón de sus pecados, está trazado en Ezequiel capítulo 36, verso 26 y verso 27. La obra que Cristo iba a hacer en el corazón del hombre es la siguiente. Dios dice en su palabra, repito, Ezequiel capítulo 36, verso 26 y verso 27. Dios dice: les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Porque las grandes batallas y luchas que tuvo Dios no fueron con los egipcios, ni con los babilonios, ni con los amorreos, ni con los jebuseos, ni con los filisteos. Las grandes luchas de Dios fueron con su pueblo Israel. Porque todo el pueblo de Israel eran todos de duro corazón, es decir, eran inconversos.
porque ellos podían ver la gloria de Dios manifestarse, pero no tenían el privilegio que tiene la iglesia en este tiempo. Dios mío, hay gente que tiene que decir amén a esta palabra. El pueblo de Israel tenía la presencia de Dios afuera, podía ver el monte estremecerse cuando la presencia de Dios descendía al monte Sinaí, pero la iglesia en este tiempo no tiene la presencia de Dios en el monte Sinaí, ni tampoco ardiendo en una zarza como lo vio Moisés, sino más bien la iglesia en este tiempo tiene la presencia del Espíritu Santo dentro de su vida. Y Ezequiel capítulo 36 verso 26 y verso 27, Dios dice: les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne, y también colocaré dentro de ellos mi espíritu. ¿Para qué? Para que anden en mis mandamientos, para que obedezcan mi palabra, para que anden y caminen bajo mis estatutos. Y uno de los estatutos de Dios era diezmar. Dios mío, anota eso, te va a ayudar en esta hora. Y me llama la atención lo que el joven rico le dice al Señor. Mateo capítulo 19 verso 16 al verso 22 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo el muchacho: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Mira, alguien podría preguntarse eso en esta hora. Pero pastor, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Yo hago todo. Llego temprano a la iglesia, ofrendo, diezmo, entrego primicia, hago el aseo, predico en las calles, ayudo, soy un colaborador. Este hombre dice: ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta, Señor? Jesús le responde. Mira qué tremendo es cuando Dios responde a nuestras inquietudes. Jesús le responde, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dalo, y dalo. El problema es dar. El problema está ahí. El problema comenzó ahí. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a dar. ¿Y por qué no estaba dispuesto a dar? Porque tenía muchas posesiones. Tenía tantas posesiones que sus posesiones le habían poseído el alma. Dios mío, tenía tantas posesiones que sus posesiones le habían poseído el alma. Hay gente en esta hora que tiene que considerar esta palabra, porque tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. Anota eso, por favor. Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. Lo voy a volver a decir. Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. Y este hombre tenía tantas posesiones que cuando escuchó esta palabra de parte de Cristo, se le fue el gozo. Como a varios de los que están escuchando ahora, se les fue el gozo. Se te fue el gozo. Tu manera de comentar te delata en esta hora. Estoy viendo tus comentarios. Tu manera de comentar te delata en esta hora. Al joven se le fue el gozo, se le fue la alegría. Iba con tanto entusiasmo delante de Cristo, decirle: Señor, yo quiero seguirte. Y no solamente quiero seguirte, quiero heredar la vida eterna. ¿Qué debo de hacer? Cristo le dice: tienes que guardar los mandamientos. Pero Señor, si eso lo he hecho desde siempre, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, entonces vende todo lo que tienes y dalo. Ahí está el problema, en dar. El problema está en negarnos a nosotros mismos. En negarnos a nosotros y poder darle a otro. En poder darle a otro. Cristo le dice a este hombre: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Es decir, que Dios le coloca una condición.
necesito que te despojes de todo lo necesario. Y esto no significa que partas ahora terminando este programa y vendas tu casa, vendas tu camioneta 4x4, vendas tu jipeta, tu camión, vendas la moto, el motor. Eso no significa que en esta hora vendas todo lo que tienes, sino más bien esta enseñanza nos habla sobre la importancia de tener a Dios como prioridad. Porque Jesucristo, conociendo el corazón de este muchacho, le habla a ese problema que él tenía. El problema que él tenía no eran sus posesiones, sino más bien era que él estaba poseído por sus posesiones. Dios mío, hay gente que debió decir amén en esta parte. El problema no eran las posesiones de este muchacho, el problema era que este joven estaba poseído por sus posesiones. Y solamente cuando alguien renuncia a lo que lo posee, obviamente podrá recibir la presencia del Espíritu Santo. Marcos capítulo 10, verso 23 al verso 30. Dice de la siguiente manera: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos. Mira, esto ocurrió posterior a la experiencia que le acabo de mencionar. Cuando este muchacho le dice al Señor: Señor, yo quiero seguirte, ¿qué más tengo que hacer? Cristo le dice: tienes que vender, despojarte, dar todo lo que tienes, dárselo a los pobres, entonces me podrás seguir. Y el hombre se fue triste. Y después de esta historia, el Señor habla y le habla a los discípulos. Cuando el joven se dio la vuelta, el Señor le habla a los discípulos y dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. ¿Viste? Ahí está el problema. A los que confían en las riquezas. La pregunta es: ¿en quién estás confiando? Porque hay gente que ha sido llamada a llevar la palabra del Señor y te has negado, porque no estás dispuesto a negarte a la riqueza. Porque te cuestionas y dices: ¿y quién me va a sustentar? Si yo dejo mi empresa, si yo dejo mi emprendimiento, si yo dejo mi negocio, si yo dejo esta posición en mi trabajo, ¿quién me va a sustentar? Cristo dice: cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. El problema no son las riquezas, sino cuando tú confías en ellas. Porque cuando tú confías en la riqueza, eso indica de que tú estás colocando a las riquezas a la altura de Dios. Y en el único en el cual tú tienes que confiar se llama Jesucristo. Anota eso, por favor. En el único en el cual tú tienes y yo tengo que confiar es en Jesucristo, porque Dios, Jehová Dios, es nuestro proveedor. Adóralo, por favor. Jehová Dios es nuestro proveedor. Dios dice, Cristo dice, verso 24, Marcos capítulo 10, verso 24: cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Porque todo aquel que confía en las riquezas, obviamente no puede confiar en Dios. Pero no importa que tú tengas riquezas, no pongas tu confianza en la riqueza. Usa esas riquezas, ocúpalas para beneficio de la obra, ocúpalas para poder tener un buen pasar, no hay problema con eso. ¿Para qué estar toda la vida en una bicicleta si Dios está provisto para comprarte un carro, un vehículo? Cómprate un vehículo. ¿Para qué vivir en una choza sin techo si Dios está provisto para poder comprar una casa? Cómprate una casa. El punto es que tú no pongas tu confianza en la riqueza. Tu confianza se llama Jesús. Tu confianza se llama Jesucristo. Porque el problema ocurrirá cuando a Dios le plazca quitarte esa riqueza. ¿Y sabes qué va a pasar? Se te va a caer el evangelio. Porque vas a pensar de que el evangelio consiste en comida y en bebida. Vas a pensar que el evangelio consiste en riqueza. Y habrá momentos en los cuales, por supuesto, Dios te va a proveer. Dios te va a sustentar de una manera pero tremenda, extraordinaria. Tu negocio va a comenzar a prosperar. Tus empresas van a comenzar a prosperar, por supuesto que sí. En tu trabajo te van a ascender. Pero también vas a vivir la otra cara de la moneda. En algún momento lo vas a llegar a perder todo.
Y con todo o sin nada, tienes que confiar en Dios, no en la riqueza. Anota eso, por favor. No sé si era un rema o era un palo, pero anótalo en esta hora. Estoy seguro que te va a ayudar. Cristo dice: cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién entonces podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mira qué tremendo eso. Verso 29, lo voy a volver a leer. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, familia, por causa del evangelio, por causa de mí, y que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, y como consecuencia además recibirá la vida eterna. ¿Qué quiero decirte con esto? Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. Tenemos que estar dispuestos a dejar lo que sea por seguir a Cristo. Tenemos que estar dispuestos a seguir a Cristo, pase lo que pase. Tenemos que estar dispuestos a dejar lo que sea con tal de honrar a Dios. Tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. Hay gente que podría estar fluyendo en otra dimensión. El problema es que te cuesta soltarte. Te cuesta soltarte de esas riquezas. Porque piensas, mira, le estoy predicando a los ministros, a alguien que ha recibido un llamado de parte de Dios. Tú comienzas a cuestionarte y dices: ¿cuándo va a ser el día en que Dios va a abrir las ventanas de los cielos? Mira, Dios va a abrir las ventanas de los cielos cuando le creas. Pero si sigues todavía trabajando detrás de los bueyes, siendo que Dios te llamó, te cambió el trabajo, Dios mío, siendo que Dios te llamó a trabajar en otra cosa muy diferente, te aseguro, no vas a ver nada. Además, estás perdiendo tu tiempo, porque hay bendiciones más grandes que las que puedes recibir en un trabajo secular. Le estoy predicando a los ministros en esta hora, no le estoy predicando a los hermanos. Tú tienes que ir a trabajar, hermano, por favor. Anda a trabajar en esta hora, en ese trabajo que Dios te entregó. El problema es que el ministerio es muy diferente, porque una persona que ha recibido un ministerio de parte de Dios, que ha recibido un llamado de parte de Dios, Dios lo ha confirmado. Tienes que enfocarte en lo que Dios determinó para ti. Dios mío, para alguien era esa palabra, no sé si era un palo o era un rema, pero anótalo, Dios te va a ayudar. Lucas capítulo 5, verso 27 al verso 28 dice: después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Verso 28, y la Biblia dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dios está llamando al ser humano. Dios está llamando, mira, Dios está llamando a todo creyente en esta hora a que puedas dejar todo lo que impide ver la gloria de Dios en tu vida. Anota eso. Número 1, Dios te está llamando a que dejes todo lo que impide que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Hay malas costumbres que tienes que dejar. Hay hábitos que tienes que dejar. Hay cosas que te están carcomiendo el alma, el espíritu, y es necesario que las dejes. Cuando un hombre fue llamado por Dios, es el caso del publicano. Mateo, el publicano, este hombre lo dejó absolutamente todo, se levantó y siguió a Cristo. ¿Por qué te cuesta tanto dejar ese pecado? ¿Por qué te cuesta tanto dejar esa costumbre? ¿Por qué te cuesta tanto? Mira, la peor tragedia que puedas vivir en este año 2024.
jueves 4 de enero del año 2024, es que hayas recibido un nuevo año, pero con tus viejos pecados. La peor tragedia que puedes estar pasando en esta hora es que hayas recibido un nuevo año, en este nuevo año 2024. Estamos en el año 2024, enero del año 2024. Se fue el año viejo y hemos recibido el año nuevo. La peor tragedia que te pueda acontecer, querido hermano, hermana, es que hayas recibido este nuevo año, pero con tus viejos pecados. Tienes que dejar lo viejo afuera. Tienes que renunciar a lo que sea. Anota eso, por favor. Tienes que renunciar a lo que sea con tal de honrar a Cristo. ¿Qué es lo que estás dispuesto a dejar por Dios? Mira, hay gente que si pudiesen haber días extras de trabajo, meses, años extras, están dispuestos a hacerlo. Pero hay momentos en los cuales tienes que negarte. Tú tienes que trabajar tus horas. Habrán algunos momentos en los cuales te podrás esforzar un poco más. Pero hay momentos en los cuales le vas a tener que decir a tu jefe: no estoy dispuesto para trabajar este día, porque este día tengo que estar en la casa de Dios. Tiene que ser tu prioridad honrar a Dios. No puede ser que constantemente, todos los días de tu vida, estés afanado en tu trabajo, en tus proyectos materiales. ¿En qué momento honras a Dios? ¿En qué momento honras a Dios? Tu prioridad no puede ser el trabajo ni la empresa. Tu prioridad tiene que ser Dios. Tu prioridad tiene que ser Dios. Tu prioridad tiene que ser Dios. Hay un milagro que registra la Escritura en Lucas capítulo 5, verso 4 al verso 11. Que es conocido como la pesca milagrosa. Dice el verso 4 de Lucas capítulo 5: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mira, hay gente que es tan desobediente que constantemente ves eso. Semejante a lo que acabo de leer, no te diste ni cuenta lo que acabo de mencionar. Verso 5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos logrado. Todo el mes he estado trabajando y nada he logrado. Todo el día he estado trabajando y nada he logrado. Pero las cosas cambiaron cuando Pedro caminó encima de la palabra que Dios le entregó. Mira, nada va a funcionar en tu vida mientras no dependas de Dios. Anota eso, por favor. Nada va a funcionar en tu vida mientras no dependas de Dios. Pedro perdió toda una noche tratando de alcanzar cosas con su fuerza, tratando de alcanzar cosas con su propia fuerza, pero nada alcanzó Pedro, nada alcanzó Pedro. La única vez que pudo lograr algo fue cuando Jesús se subió a su barca, cuando Cristo estaba con él y cuando Pedro puso por obra la palabra de Dios. Hay gente que mira, nada te va a funcionar, nada te va a funcionar, las cosas van a comenzar a derribarse por sí sola. Hay gente que dice: mira, este mes prefiero no honrar a Dios. Y cuando la gente hace eso, mira, ese mes va a ser el peor mes de tu vida. Y no es una amenaza, vívelo, o lo has vivido. ¿Por qué? Porque las cosas no funcionan cuando estás viviendo lejos de la voluntad de Dios. Pedro perdió toda una noche. Y cuando Pedro obedeció la palabra, solamente le faltó un par de segundos para que lo que no hizo en una noche, lo hiciese solamente en 2 segundos. Mira, hay gente en esta hora que necesita esta palabra y tienes que dejar lo que sea. Anota eso, tienes que dejar lo que sea con tal de comenzar a honrar a Dios. En este año 2024 las cosas tienen que ser diferentes. En este año las cosas tienen que ser diferentes. Lucas capítulo 5, verso 4 al verso 11 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: mira, siempre nosotros respondemos semejante a como lo hace Simón. Simón pareciera que por un momento le quiso enseñar a Jesús,
Porque así somos nosotros. Nosotros decimos, no, lo que pasa, Dios me entiende. Lo que pasa, Señor, es que este mes las cosas estuvieron difíciles. Así que tú sabes, yo no puedo cumplir con mis compromisos. Pedro responde, Simón le responde al Señor: Señor, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Acaso no sabe? ¿Acaso no te das cuenta que yo soy un pescador? Años llevo aquí en estas aguas. Llevo años aquí pescando y estuve toda la noche, pero nada logré. Pero este hombre por un momento recapacitó. Mira, en esta hora alguien debería recapacitar, alguien debería considerar esta palabra. Y Pedro dice, mas en tu palabra echaré la red. Mira, un momento de confianza en Dios es suficiente para que tu vida sea cambiada para siempre. Un momento, un lapso de fe. Hay una alabanza muy antigua que dice: una mirada de fe es suficiente para que todas las áreas de tu vida cambien. Y Pedro por un momento pensó y dijo: no, estoy hablando demasiado. Creo que en esta parte debía haberme quedado callado. Y Pedro dice: voy a lanzar la red y voy a confiar en lo que tú dices. Y lanzó la red. Y la red ni siquiera tocaba el agua. Mira, parece que los peces saltaron dentro de la red. Y dijeron: eso es lo que estábamos esperando, dijeron los peces. Hay que lanzarse adentro de esa red. Se lanzaron. Se llenó la red a tal punto que casi se rompía. Lo que no has logrado en meses, lo que no has logrado en años, lo vas a lograr cuando comiences a depender absolutamente de la palabra de Dios. Cuando comiences a confiar plenamente en la palabra del Señor. Lucas capítulo 5, verso 4 al verso 11 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué es lo que estás dispuesto a dejar por Cristo? ¿Qué es lo que estás dispuesto a dejar por Jesucristo? ¿Qué es lo que estás dispuesto a dejar por el Evangelio? ¿Qué es lo que estás dispuesto a dejar por Jesús? ¿Qué es lo que estás dispuesto a dejar por el Señor? Hay gente en esta hora que necesitaba esta palabra. Tienes que estar dispuesto a dejar lo que sea con tal de honrar a Cristo. Tienes que estar dispuesto a dejar lo que sea con tal de honrar a Cristo. Por favor, hay gente en esta hora que necesita salir de la comodidad. Hay gente en esta hora que necesita salir de la pereza. Hay gente que necesita dejar de un lado su enfoque material y comenzar a enfocarse en lo que realmente interesa e importa, que es Dios. Hay gente que me está escuchando, hermanos, hermanas, de diferentes concilios, congregaciones, que necesitas apartar tu mirada un poco de lo material. Es verdad, tienes que proveer para tu casa, tienes que bendecir tu familia, está bien, perfecto, estamos de acuerdo, pero tienes que apartar tu mirada un momento de eso, y tu mirada, tu blanco perfecto, tiene que estar en Jesucristo. Tu corazón tiene que estar ahí. Y hay ministros que me están escuchando en esta hora que de una vez por todas, en algún momento, tendrás que tomar la determinación de dejarlo todo, porque Dios ya te apartó para un ministerio. Y uno de los sinónimos de la palabra ministerio es
trabajo, oficio. Tienes que comenzar a servir a Dios con el alma, con el corazón, y Dios se encargará de sustentarte. Dios se encargará de proveerte. Vas a pasar por momentos difíciles, pero eso no significa que Dios te abandonó. Lo que pasa es que has entrado en la escuela de Dios. Dios te está capacitando para que puedas pararte en el altar el día domingo y por los próximos domingos que te quedan en esta tierra, para que puedas hablar de lo que significa la fe, para que puedas enseñar la multitud de lo que significa confiar y depender en Dios. Tú no tienes idea lo que Dios puede hacer contigo el día de mañana. El día de mañana puede provocar en ti que se provoque un avivamiento tremendo en la tierra, en la localidad donde tú resides. Puedes el día de mañana llegar a ser supervisor de ministros, de pastores, poder entregarle una palabra a gente que se está formando en el evangelio. Tú no tienes idea lo que Dios puede llegar a hacer contigo. Por eso, en esta hora es necesario perder lo que sea con tal de agradar a Cristo, con tal de agradar a Cristo, con tal de agradar a Cristo. Yo quiero orar por alguien en esta hora, por todas esas vidas que se han conectado en esta hora. Dios bendiga cada vida que en esta hora ha recibido esta palabra. Dios bendiga cada vida que ha dejado su petición en esta hora. Padre, en esta hora yo oro por cada vida, Señor, que ha oído tu palabra, que ha recibido tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, corte cadenas, ataduras del diablo. Y en esta hora tu palabra, Dios mío, pueda, Señor, quedar sembrada y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Vivifica corazones, despierta espíritus en esta hora. Padre eterno, que el espíritu de más de uno en esta hora sea despertado por el poder de tu palabra. Es tiempo de volver a honrarte a ti. Nuestra prioridad eres tú y debes ser tú todos los días de nuestra vida. Señor, aquí estamos. Señor, ayúdanos a estar dispuestos a dejarlo todo si es necesario, con tal de agradarte a ti, con tal de servirte con todo nuestro corazón. Gracias, Padre mío. Bendícenos, edifícanos, fortalécenos. Que esta tu palabra quede grabada en la tabla de nuestros corazones. Oro, Señor, por sanidad. Oro, Señor, por aquellos que piden, Señor, por sanidad, por restauración de su vida, de su casa. En esta hora, Dios mío, tu palabra poderosa los alcanza. Solamente di la palabra y tu siervo, tu sierva será sanada. Glorifícate, Padre mío. Creo que tú lo haces. Hecho está para tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y amén. Vamos, levanta la mano y adora a Dios, que Dios está aquí para bendecirnos. Dios está aquí para fortalecernos. Dios bendiga cada vida que en esta hora se ha conectado. Recuerde que estamos aquí de lunes a viernes a las 10 de la mañana en este su programa, Despertando tu Espíritu. Le invitamos a nuestra iglesia. Estamos ubicados en la comuna de Puente Alto, Santiago de Chile. En la comuna de Puente Alto. Estamos ubicados específicamente en la calle Germán Ebbinghaus 0258. Estamos entre las calles Eizaguirre y la calle Sargento Menadier. Tenemos culto allí los días martes, días jueves a las 7:30 de la tarde. Hoy tenemos culto a las 7:30 de la tarde. Hoy jueves tenemos culto en ese lugar. Y el día domingo tenemos culto también a las 6:30 de la tarde. Y todos los días viernes estamos predicando en el Metro Estación Plaza de Puente Alto a las 6 de la tarde. Esa es la principal plaza de nuestra comuna, la comuna de Puente Alto, Plaza de Puente Alto, a lo que nosotros le llamamos Viernes de Evangelismo. Todos los días viernes estamos predicando la palabra del Señor en las calles. Viernes de Evangelismo. Dios te bendiga, comparte este programa, déjanos tu comentario, síguenos, activa las notificaciones para que puedas estar enterado de cuando estemos aquí en vivo y en directo para compartir la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Bendiciones.